hablamos de la norma NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Es una norma, eh, es una norma relacionada al tema de cómo reconocer los ingresos a lo largo de, a lo largo de un contrato con el cliente. En este caso, la norma NIF 15 entró en vigencia a tener un marco único en el proceso de reconocimiento del ingreso, basándose en un proceso de transición en donde las normas relacionadas al reconocimiento de ingresos que teníamos de manera separada, NIC 18, CINIC 23, CINIC 13, CINIC 15, CINIC 18 y la NIC 11, se consolida en una norma única relacionada al reconocimiento de ingresos. En este caso, al tener un reconocimiento de ingresos más sólido en el reconocimiento de los ingresos, se va a aplicar los requisitos que establece esta norma. Dentro del proceso de reconocimiento del ingreso, antes de nada, nosotros tenemos que evaluar si en un ingreso que estamos midiendo o presentando, nosotros actuamos como un principal o como un agente. En este caso, vamos a tener que evaluar quién es el que está asumiendo en cada reconocimiento del ingreso, si el riesgo de inventario, el riesgo para establecer los riesgos crediticios, la responsabilidad para proporcionar esos servicios directamente, ¿no? El que proporciona o mantiene el riesgo de inventario, tiene la discreción de determinar el precio o la responsabilidad de proporcionar servicios, es el principal, mientras que el que no, simplemente es un, es un, este, es un agente. Dentro del proceso de reconocimiento de los ingresos, vamos a evaluar nosotros el modelo de los 5 pasos que establece la norma. En este modelo de los pasos, nos hablan sobre el paso 1, tenemos que identificar si estamos frente a un contrato con un cliente. En el paso 2, identificar las obligaciones de desempeño que se indican en el contrato. En el paso 3, vamos a determinar el precio de transacción. Y paso 4 va a ser alocar el precio de transacción en el contrato, basándose luego en el paso 5 de reconocimiento de ingreso. Para nuestro análisis, nosotros tenemos que evaluar que algunos de estos pasos van a depender uno del otro de un contrato con un cliente. Por ejemplo, en un contrato, para que tú determines cuánto va a ser el importe que vas a cobrar, que es el importe del paso 1 que te pide, ok, tienes que hablar que es probable, y tengo que evaluar bajo el paso 3 cuánto va a ser el importe que se va a cobrar. Y de paso 2 vamos a identificar las obligaciones de desempeño que es la unidad de cuenta para el reconocimiento del ingreso, que esto va a activar el paso 4, porque el paso 4, para alocar el precio de transacción, se va a aplicar siempre y cuando tengamos más de dos obligaciones de desempeño. Si en caso tienes una sola obligación de desempeño, no aplicarías el paso 4. Y el reconocimiento del ingreso, vamos a analizar en qué momento va a reconocerse el ingreso, a lo largo del tiempo o en un momento en el tiempo. Dentro del paso 1, el principal escenario te indica que tú tienes que evaluar si existe un contrato, si cumplen 5 requisitos. Primero, un contrato es un acuerdo comercial entre ambas partes que se haya firmado entre cliente y la entidad que presta el servicio, donde se estipulan cuáles van a ser las obligaciones o los derechos que tendrían cada una de las partes al respecto. El contrato tiene que tener un fundamento comercial. Cuando hablamos de que tiene un fundamento comercial, es que tú vas a firmar un contrato a ganar, no vas a firmar un contrato a perder. En ese caso, si en caso tú estás firmando un contrato con un cliente en donde vas a perder, ya no estarías frente a un contrato con un cliente, sino estarías frente a un contrato con el otro. Y ese es otro tratamiento que aplicarías bajo la norma
NIC 37. También tienes que considerar que se va a tener que identificar cuáles son las condiciones de pago en cada contrato. En este contrato, para especificar las condiciones de pago, se tiene que seguir o considerar eh, si el contrato va a ser al contado, si el contrato va a ser al crédito, y basándose en las condiciones de pago estipuladas en el contrato. Y bueno, el punto más relevante que establece la norma es que sea probable que la entidad recaude la contraprestación. Para que se pueda evaluar que la entidad recaude la contraprestación, normalmente una entidad evalúa el riesgo de crédito con un cliente para las ventas al crédito, sobre todo, ¿no? Porque las ventas a contado, ok, le estoy cobrando al 100%, no hay un riesgo de incobrabilidad al inicio. Este es un punto de encuentro entre la NIF 9 y la NIF 15. Una entidad, para cuando evalúe el proceso de la NIF 15, ha tenido que considerar o documentar cómo va a ser probable que va a reconocer la cobranza de sus clientes. Este punto, la norma no te define que es probable, tomas como referencia la norma NIF 37, y normalmente vas a considerar, si yo, por ejemplo, estoy realizando cobros adelantados a mis contratos con los clientes, o si tengo un historial de cobros en donde la cartera que estoy segmentando a cuál pertenece el cliente siempre ha tenido un comportamiento de cobranza, o también al sector donde se relaciona. Porque si yo estoy analizando el sector y prestando servicios a clientes del sector minero, ellos normalmente no van a tener un riesgo de incobrabilidad, ¿no? Ellos siempre pagan. Entonces, ahí también tenemos que considerar bastante juicio para que podríamos evaluar si se cumple el concepto que es probable la cobranza o no es probable la cobranza. A ver, voy a plantear acá algunos casos, algunos escenarios en donde vamos a evaluar este punto. Un ratito. A ver, acá. En este caso tenemos el siguiente punto que vamos a analizar, análisis del paso uno, y vamos a hacer la siguiente evaluación. La empresa textil vende prendas de vestir a través de tiendas por departamentos a personas naturales. El cobro de las ventas es al contado. Para las ventas corporativas exige un pago del 50% por adelantado al cliente, el cual el cliente acepta. Si te vuelve a hacer una venta al crédito por ser un cliente corporativo, tú vas a tener que adelantar el 50%. Entonces, la compañía no hace ninguna evaluación de riesgo de calificación crediticia del cliente. Entonces, dime tú, bajo este escenario, ¿podría ser considerado probable la cobranza? Sí o no. En el chat, coméntame. ¿Podría ser considerado probable la cobranza? Sí o no. Sí o no. A ver, ¿me ayudas? ¿Podría ser considerado probable la cobranza para este caso o este escenario o no? Exacto, muy bien, muy bien. Muy bien, Jaime. En este punto que tendríamos que indicar, hay dos segmentos. Hay un segmento de clientes, que son las personas naturales, y las personas jurídicas, ¿no? Bueno, los corporativos, clientes corporativos. Clientes corporativos. En este caso, la condición de cobro es al contado, y en este caso es al crédito. No te hago una evaluación crediticia, pero ¿qué va a soportar? Te va a soportar que, ok,
Si bien es cierto, no haces una evaluación crediticia, acá tu conclusión bajo NIF 15, es probable la cobranza, porque ya lo cobraste. ¿Y acá qué vas a considerar? A ver, para que yo concluya bajo la NIF 15, ¿qué tendría que indicar? Muy bien, en este tipo de clientes, si bien es cierto, no sé cuál es su evaluación de riesgo de crédito, pero yo ya estoy cobrando por adelantado el 50%. Al tener un cobre 50%, digamos, es probable la cobranza, no te pide que cobres el 100%, es probable la cobranza debido al adelanto, ¿sí? Adelanto recibido. ¿Está bien? Sin tener que hacer una evaluación de riesgo de crédito por parte del cliente. ¿Se entendió este punto? ¿Se entendió? Vamos a ver ahora el siguiente, el siguiente caso. El siguiente caso. La empresa de servicios vende servicios de excavación, de drilling en empresas mineras. El pago es el crédito a 90 días. A la fecha ninguna ha dejado de pagar a pesar que ha habido un retraso. No se hace ninguna evaluación crediticia al cliente. En este caso tengo clientes del sector, ¿no? Como separado por segmento, y acá separo también tu evaluación. Clientes del sector minero, ya. La condición es al crédito, 90 días. Ahora dime, ¿es probable la cobranza o no es probable la cobranza para este caso? ¿Es probable la cobranza o no es probable la cobranza? ¿Qué opinas? ¿Es probable o no es probable la cobranza? Claro. ¿Hay incertidumbre? Bueno, acá lo que tienes que evaluar, en tu análisis bajo la NIF 15 es previo a mi evaluación de concluir, que tendría que considerar, a ver, los clientes pertenecen, pertenecen a un segmento, a un sector con poco riesgo de incumplimiento, porque es un sector que tiene mucha liquidez. Asimismo, históricamente, 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 se cobra la cartera. Y habrá un retraso, no hay problema, pero históricamente se cobra y tienes ese segmento relacionado al sector relacionado a tu cliente. Entonces, bajo la NIF 15 que vas a cumplir, es probable la cobranza. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Y si evaluamos este tercer caso, a ver, se está entendiendo, ¿no? Si tienen alguna consulta, me indican y gustoso conversamos. Por favor. Lo importante es que se entienda. Si vamos a este caso, Jorge, esto es una pregunta para el caso 5, paso 5. Ahorita estamos en la probabilidad de cobranza. Sí, Jorge. Ese es el punto del paso 5. O sea, desde ya te voy a decir, no lo que facturas va a ser un ingreso, jamás, jamás. No, no, no necesariamente. No necesariamente lo que yo facturo va a ser un ingreso a reconocer. A ver, en este punto, dime, la empresa inmobiliaria vende lotes de terreno cerca en Pachacamac, otorgando facilidades de pago hasta 60 cuotas. Sin embargo, luego de 5 cuotas sin pagas, el vendedor tiene la potestad de quitarle la propiedad porque ésta se encuentra como garantía. A ver, mi cliente acá es sector, una personas naturales, y yo le estoy dando condiciones a crédito, ¿sí? En 60 cuotas, 60 meses, que son cuotas. Ya, ahora, ¿es probable la cobranza o no es probable la cobranza en este caso? Esta evaluación se hace al inicio, ojo. Es como el concepto de facilote. Ven con tu DNI, te separa tu lote, pagas unas cuotas. Y si no pagas las cuotas, te quito tu lote.
¿Es probable la cobranza? Exacto. Acá no es probable la cobranza. Sí, no es probable la cobranza porque, ojo, no se puede considerar tus propios activos, porque es tu activo, es un terreno, como garantía para evaluar la capacidad de pago del cliente. Capacidad de pago del cliente. Oye, pero si no me paga, tengo mi cliente, mi terreno. Tu propio activo, no puedes tu propio activo, tienes que hablar la capacidad de pago del cliente. Por lo tanto, no es probable. Y si no es probable, ¿qué es lo que va a hacer la compañía? No va a poder reconocer un ingreso y todo lo que viene recibiendo va a ser un pasivo, un adelanto del cliente. ¿Ok? Ojo con este punto. Este es para el paso 1, evaluar la probabilidad de cobranza. En el paso 2, nosotros, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Con los casos. Muy bien. Ahora, en el paso 2, tenemos que identificar cuáles son las obligaciones de desempeño. Normalmente en un acuerdo comercial yo voy a tener o comprometerme a entregar bienes o servicios y yo tengo que evaluar si esos bienes o servicios que yo estoy entregando tengo que componentizarlo o descomponentizarlo. ¿Sí? Componentizarlo es que tengo que separarlo, descomponentizarlo es que tengo que unir. La norma busca que tú unas todo. Tienes que evaluar si vas a presentarlo por separado. ¿Cuándo vas a concluir que una obligación de desempeño se va a tener que analizar por separado? ¿Sí? Cuando las obligaciones o los compromisos que tú has identificado son distintos. Son distintos. ¿Sí? Ahí recién voy a tratar el bien o el servicio de manera separada. Y para que sean distintos, tengo que evaluar si el cliente se beneficia por sí solo del activo identificado o también si es distinto en el contexto del contrato. Y luego evaluamos el patrón de transferencia. ¿Sí? Entonces, para que sea distinto, vamos a evaluar paso 2. Paso 2, tú tienes que evaluar, o sea, para que los compromisos identificados, compromisos, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Vas a hacer lo siguiente, ¿sí? Revisa el contrato, una vez que se dio el paso 1, muy bien, cumplo. Luego del contrato, ¿qué tengo que hacer? Tengo que identificar mis compromisos en el contrato. Si yo voy a identificar mis compromisos en el contrato, tengo que identificar qué es lo que voy a entregar, qué es lo que me estoy comprometiendo con la entidad. En estos compromisos identificados, vas a identificar varios entregables, varios bienes y actividades, que son servicios, ¿sí? Que una vez identificados, tienes que evaluar si estos identificados, acá vamos a ponerlo como un paso 1, vas a tener que evaluar paso 2 si son identificables. ¿Estos de acá son identificables o no? Para que sea identificable, uno, tiene que cumplir estos tres requisitos, ¿sí? Vamos a poner requisito 1, es que sea identificable para el cliente, ¿sí? El cliente pueda beneficiarse, identificable para el cliente, identificable para el cliente, distinto para el cliente, distinto para el cliente. Ese es el requisito 1. ¿Qué tiene que ser otro requisito 2? Requisito 2, que tiene que ser distinto en el contexto del contrato, en qué es lo que te estás comprometiendo. Y el tercer requisito 3, es si tienen un patrón de transferencia distinto. Transferencia distinto. ¿Sí? Es lo que tienes que cumplir.
Ahora, para que yo evalúe que sea, uno, distinto para el cliente. Dos, distinto en el contexto del contrato. Y tres, tengan un patrón de transferencia distinto, tengo que aterrizar algunos párrafos específicos de la NIF. En la NIF 15 te ponen los párrafos que tienes que considerar. ¿Sí? Dentro de estos párrafos vamos a desmenuzar lo que indica la norma. NIF, NIF, acá. Ay, ay, mira, mira. No, ¿qué es lo que tengo que identificar para que sean distintos? Los compromisos, tienes que identificar los compromisos, párrafo 24. Tienes que evaluar si son distintos o no son distintos. Para que evalúes que estos son distintos, lo que te indica acá, el párrafo 27 es lo siguiente. Un bien y un servicio se compromete con el cliente. Es distinto si cumplen dos criterios. El cliente puede beneficiarse del bien por sí mismo o junto con otros recursos ya disponibles, y el compromiso de la entidad de transferir bienes o servicios de contrato, de transferir bienes o servicios, es identificable por separado de otros compromisos de contrato. ¿Sí? Entonces, esto de acá que estoy incluyendo, cumpliría el requisito 2 y 3 que estoy indicando acá. De acuerdo al párrafo 27, te pide que analices estos dos puntos, ¿no? De acuerdo al párrafo 27. Vamos a amarrarlo acá con los párrafos, ¿sí? El párrafo de la norma. Ya. Acá vamos a amarrarlo. El punto que te pide. Ya, muy bien. Ahora, para que yo cumpla el párrafo 27A, o sea, para que sea identificable tienes que aplicar, ¿no? El párrafo de la norma, el párrafo 27 de la NIF 15. Que sea uno identificable, 27A, 27A de la NIF 15, y también tiene que ser distinto en el contexto de contrato, 27B. 27B. Eso tiene que cumplirse. Ahora, para que se cumpla el 27A, ¿qué es lo que tienes que revisar? En este caso, tienes que revisar el párrafo 28. Dice, acá ponemos, tienes que aplicar, acá lo que tengo que aplicar, párrafo aplicar, ponemos párrafo aplicar, párrafo aplicar, sería acá el párrafo 28 de la NIF 15, y acá tienes que aplicar el párrafo 29 de la NIF 15. ¿Sí? Se relaciona entre estos párrafos de la norma. ¿Qué te dice el párrafo 28? Lo que te indica el párrafo 28 te dice que un cliente puede beneficiarse de un mismo servicio de acuerdo con párrafo 27A si el bien o servicio puede utilizarse, consumirse, venderse por un importe que sea mayor al valor de descarte o conservarlo de otra forma de manera que genere beneficios económicos. O sea, yo como cliente puedo recibir los bienes y puedo revenderlos a un valor que sea distinto de rescate, de manera separada. ¿Sí? Y pues, para algunos bienes o servicios, el cliente puede ser capaz de beneficiarse del mismo servicio por sí mismo. Para otros bienes o servicios, el cliente puede ser capaz de beneficiarse del mismo servicio solo junto con otros recursos ya disponibles. Acá, esta parte de la norma te dice que el cliente puede beneficiarse de algunos bienes o servicios en sí mismo. Es decir, por ejemplo, yo compro producto, un celular, me lo estoy beneficiando y puedo vender el celular. O sea, por sí mismo, no hago ningún proceso de recambio, instalación ni nada de modificación. Se dice, oye, pero para otros bienes, el cliente puede ser capaz de beneficiarse solo junto con otros recursos ya disponibles. O sea, al indicarte esto, te dice, ok, tú vas a poderte beneficiarte en esto con recursos ya disponibles. O sea, tienes que hacer un procedimiento adicional para que puedas beneficiarte del activo. Mientras que en el caso de una reventa, yo no hago ningún procedimiento adicional, compro y vendo y listo. No tengo un recurso ya, digamos, no necesito recursos adicionales para generarme beneficios. Pero si yo, algunos bienes o servicios, tal vez necesiten un proceso adicional y tengo que evaluar
sí voy a beneficiarme haciendo estos procesos adicionales, que son los recursos adicionales o recursos ya disponibles. ¿Y qué es un recurso ya disponible? Un recurso ya disponible es un bien o servicio que se vende por separado por la entidad y o un recurso que el cliente ha obtenido de la entidad o procedente de otras transacciones o sucesos. Varios factores pueden proporcionar evidencia que el cliente puede beneficiarse del bien o servicio por sí mismo o junto con recursos ya disponibles. Por ejemplo, el hecho que la entidad venda con regularidad un bien o servicio por separado o puede beneficiarse de bien o servicio por sí mismo o con otros recursos ya disponibles. Es decir, yo puedo necesitar de recursos ya disponibles si la entidad puede vender por separado. Por ejemplo, oye, Jim, yo estoy vendiendo el equipo, pero este equipo necesita ser instalado o modificado o armado. Y ese armado, yo tengo que evaluar si es disponible para mí. Si es disponible, yo mismo lo puedo hacer con mis técnicos que tengo, ya, y puedo beneficiarme del equipo ya armado. ¿Sabes qué? No solamente armado, yo puedo traer mi equipo desarmado y puedo decirle a mi proveedor, oye, ¿puedes darme el servicio por separado de armado? Sí, sí te puedo dar. Entonces, es un recurso ya disponible separado del armado. O bien puedo decir, véndeme tal como está el equipo, ya encaja. Y yo voy con un tercero que también hace el armado. Hace el armado tú. Otro recurso ya disponible. El recurso ya disponible es que tú puedes disponer del activo, ¿sí? Con tus propios recursos o con recursos de terceros que puedes identificar en el mercado, que otros terceros te pueden dar otros proveedores. Pero si en caso otros proveedores no pueden hacer el armado, o yo no puedo hacer el armado porque es un equipo muy especializado, no es distinto para clientes porque necesito mi proveedor. Y mi proveedor me dice, oye, yo no vendo el servicio de armado solo, te vendo el equipo con el servicio de armado. En este caso se juntaría. Entonces, hay que evaluar bastante este punto cuando hablamos que el cliente puede beneficiarse por sí mismo con recursos ya disponibles. Si el cliente puede beneficiarse con recursos ya disponibles, es distinto para el cliente. Y si es distinto para el cliente, estás cumpliendo con el párrafo 27A, ¿sí? Pero no únicamente el 27A, no únicamente 27A. Porque, ok, analizo si es distinto para el cliente. Ahora también tengo que evaluar si es distinto en el contexto del contrato. Cuando se analiza que es distinto en el contexto del contrato, es un poco más pesado el análisis, un poquito más pesado el análisis. ¿Por qué? Para que sea distinto en el contexto del contrato, te dice el párrafo 29. Al evaluar si los compromisos de entidad de transferir bienes o servicios son identificables por separado de acuerdo al 27b, el objetivo es determinar la naturaleza del compromiso dentro del contexto del contrato, en el contrato que te has comprometido. Si me he comprometido a analizar de manera individual cada bien o servicio o entregar un activo combinado. Si yo me estoy comprometiendo en el contrato, no a entregar un activo individual, sino un activo combinado, voy a tener que evaluar diferentes factores que podrían indicarme que estoy usando los recursos que estoy identificando en el contrato como insumos para cumplir con un contrato, ¿sí? Para cumplir con el contrato. Por ejemplo, si dentro del contrato se llega a identificar que existen un servicio significativo de integración de los bienes o servicios, si yo digamos, como cliente, a mi cliente le tengo que dar un servicio de integración, ¿sí? En donde tengo que integrar los bienes o los servicios comprometidos para entregar un equipo combinado, un equipo armado, porque yo me estoy comprometiendo, ¿sí? A entregar un equipo armado. No estoy comprometiéndome de venderte por partes. Si existe una integración significativa, todos los compromisos identificados van a tratarse como uno solo. Si no existe una combinación significativa, tengo que evaluar si existe una modificación o personalización que sean significativas. Si yo dentro de los compromisos estoy identificando que existe una modificación significativa, es decir, de los compromisos identificados en el punto 1, yo voy a cambiar, modificar ciertos compromisos para cumplir con el contrato, entonces los voy a juntar. Si no, los voy a tratar de manera separada. Y otro, tengo que evaluar si los bienes o servicios son altamente interdependientes o están fuertemente interrelacionados. Es decir, para que avance una actividad del otro, tengo que necesariamente cumplir con un compromiso y luego con el otro.
¿sí? Pues estén altamente interdependientes. Porque si yo puedo beneficiarme de un bien, servicio de manera separada, cumpliendo el paso uno, el paso 2 de estos bienes, entonces no son altamente interdependientes. Pero si son necesariamente fuertemente interrelacionados, por ejemplo, hago un servicio de construcción de una casa y tengo el servicio de ingeniería y servicio de la construcción, para que yo realice la construcción necesariamente que se haya realizado la ingeniería y el diseño. No puedo saltar, pues están fuertemente interdependientes entre ellos. Es como lo mismo que se podría dar en el caso de la producción por etapas, ¿no? Una etapa necesita la otra. En este caso, si hay una interrelación significativa, se van a tener que juntar, ¿sí? Entonces, no te olvides, para analizar qué es distinto en el contexto de contrato, tengo que analizar el párrafo 29 de la norma NIF 15, que lo vamos a poner acá. Una vez puesto acá, lo vamos a analizar con algunos casos, ¿sí? Porque ya que es un poco pesado, no quiero leer la norma, vamos a aplicarlo para que se pueda entender, ¿sí? Lo pongo acá mejor, acá abajito, y vamos a desarrollar algunos casos, ¿sí? Ya, a ver. Un ratito. Ujú. Ya, vamos a ir básico, ya puedes subirlo poco a poco el nivel. Ya, a ver, vamos con el siguiente caso y te vamos a identificar el paso a paso de este componente, ¿ya? Vamos a poner, a ver, primero, entidad ABC, entidad ABC se dedica a la venta de equipos de gimnasio, equipos de gimnasio, 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 realiza la venta de una maquinaria, de un equipo al cliente X y Z, X y Z. Por la venta, ABC obsequia,
obsequia el mantenimiento del equipo para el año 2 de uso. La entidad ABC vende por separado el servicio de mantenimiento. Asimismo, otros proveedores pueden realizar dicha actividad. Es un mantenimiento especializado. Vamos a poner el caso 1, identificamos las obligaciones de desempeño. Tenemos acá caso 1, identificar obligaciones de desempeño. Las obligaciones de desempeño. Joder, ya. A ver, en este caso, ¿cuántas obligaciones de desempeño tendríamos? ¿Qué vamos a hacer? A ver, aquí, lo que vamos a hacer acá va a ser aplicar el paso a paso, ¿no? Paso 1, ¿qué va a hacer? Identifica los compromisos, ¿sí? El paso 1 va a ser identificar los compromisos. ¿Qué compromisos tienes identificados acá? ¿Qué compromisos? A ver, ¿qué compromisos? ¿Qué compromisos? ¿Qué compromisos tienes identificados acá? Ah, muy bien, sí, son dos. Bueno, hay compromiso 1, que es la venta del equipo, es lo que me estoy comprometiendo, y el otro que va a ser realizar el servicio de mantenimiento. Mantenimiento, ¿sí? Son dos compromisos que me estoy identificando. Ahora, siguiente paso tengo que evaluar. ¿Es distinto para el cliente? Estos compromisos son distintos para el cliente. El cliente se puede beneficiar del equipo, se puede beneficiar del servicio de mantenimiento de manera separada, con recursos propios o con recursos ya disponibles. Se puede beneficiar. Yo puedo usar el equipo sin el mantenimiento. También tengo que evaluar, uno, si el mantenimiento el cliente lo vende por separado o si tiene otros proveedores que pueden realizar el servicio de mantenimiento. Se da este punto, no te olvides, párrafo 28, distinto para el cliente, es el párrafo 28 de la NIF 15. ¿Es distinto para el cliente o no es distinto para el cliente? ¿Qué opinas? ¿Cumple o no cumple con lo que vamos a analizar en el párrafo 28? ¿Sí o no? ¿Es distinto para el cliente o no es distinto para el cliente? Sí, ¿no? Sí es distinto para el cliente. Muy bien. ¿Sabes qué, profesor? Si es distinto para el cliente, porque el cliente puede beneficiarse de manera separada. Ahí queda. ¿Analizo ahí que hay dos obligaciones de desempeño? No. Tengo que analizar si es distinto en el contexto del contrato. Párrafo 29. Párrafo 29 de la NIF 15, ¿no? Párrafo 29 de la NIF 15, que voy a ponerlo. El párrafo 29 de la NIF 15. Ahora, cuando hablamos del párrafo 29, yo tengo que analizar estos puntos que están considerándose hasta ahorita. Dime tú, de acuerdo al contexto del contrato, el servicio de mantenimiento va a realizar una modificación significativa en el equipo para que el cliente pueda utilizarlo. Alberto, ¿por qué es distinto? Es por eso que, Alberto, hemos analizado al inicio de este paso 2, el párrafo 28. Párrafo 28, mi estimado Alberto, te dice, un cliente, o sea, para que cumpla que
distinta para el cliente del párrafo 27A. Un cliente puede beneficiarse del bien o servicio de acuerdo con el párrafo 27A. 1. Si el cliente o el servicio puede utilizarse, consumirse o venderse por un importe que sea mayor que el valor material o de descarte conservado de otra forma de manera que genere beneficios económicos. El cliente puede vender de manera separada, recibe el equipo, puede vender el equipo, no como descarte, como chatarra, ¿sí? Puedo vender el equipo de gimnasio y lo puedo vender a un tercero. O bien puedo transferir mi derecho de mantenimiento al tercero que me compre el equipo. Ahí me da un concepto de que el cliente puede beneficiarse. Otros puntos, que para algunos bienes o servicios te ponen, ¿no? Algunos bienes o servicios, el cliente puede ser capaz de beneficiarse en sí mismo. Y para otros bienes o servicios, el cliente puede ser capaz de beneficiarse junto con otros recursos ya disponibles. ¿Hay otros recursos ya disponibles? Bueno, yo mismo puedo hacer el mantenimiento con mi equipo, mi gente del campo, o bien puedo contratar otra empresa proveedora que pueda realizar el servicio de mantenimiento. ¿Ok? Es decir, el servicio de mantenimiento no es un mantenimiento especializado, que solamente lo va a hacer la entidad, ¿no? Lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer yo, lo puede hacer un tercero. Hay recursos disponibles para que yo pueda seguir beneficiándome de este equipo. Lo que tengo que hacer es su mantenimiento para seguir que me genere beneficios económicos. Ahora, otros puntos que te plantea la norma, ya muy bien. Un recurso ya disponible es un bien que se vende por separado por la entidad o por otra entidad. La entidad vende por separado el servicio de mantenimiento sí vende por separado. Un tercero también, otros proveedores por realizar dicha actividad de mantenimiento también, entonces se cumple, ¿no? Por la entidad o por otra entidad. Lo vende por separado. O un recurso que el cliente ya ha obtenido de la entidad, incluyendo bienes o servicios, y que haya sido transferido al cliente según un contrato o proceden de transacciones o sucesos y varios factores que pueden proporcionar evidencia que el cliente puede beneficiarse de bien o servicio en sí mismo o junto con los recursos ya disponibles. Por ejemplo, el hecho que la entidad venda con regularidad un bien o un servicio por separado indicaría que el cliente puede beneficiarse del bien o servicio por sí mismo. La entidad también vende por separado el equipo o vende por separado también el servicio de mantenimiento. Entonces, bajo ese contexto del párrafo 28, estamos concluyendo que es distinta para el cliente. ¿Sí? Estimado colega Alberto, ¿se entendió? Ya, no te preocupes. Entonces, cuando tú analizas el párrafo 28, no es que lo voy a dejar ahí, nada más. Tienes que analizar luego el párrafo 29. En el párrafo 29, tienes que evaluar si los compromisos identificados acá son distintos en el contexto de contrato. ¿En qué es lo que me estoy comprometiendo? Tengo que evaluar si existe una modificación significativa. No, vamos a poner partes como indica la norma. Ya. Primero te dice que tiene que existir una integración significativa, una modificación significativa y una interrelación significativa. A ver, vamos a ponerle según ese orden. Si tú identificas en tus compromisos, si estás realizando una integración significativa, tiene que ser significativa, modificación significativa o una interrelación significativa. Si yo evalúo que existe una integración significativa, quiero decir que el bien y el servicio se van a integrar para que recién el cliente pueda beneficiarse de acuerdo al contrato, lo que me he comprometido. Se tienen que integrar, tienen que juntar para que, de acuerdo a lo que me he comprometido, existe una integración significativa entre estos elementos. Son como insumos para que el cliente pueda beneficiarse. Claro que no, exacto, porque puede usar el equipo y puede usar el servicio de mantenimiento de manera separada. No hay una integración de acuerdo al contrato, de acuerdo al contrato. Ahora, existe una modificación significativa de acuerdo al contrato. Yo cuando estoy vendiendo el bien, tengo que realizar el mantenimiento para realizar una modificación significativa cuando le estoy entregando el bien. El servicio de mantenimiento está realizando una modificación significativa al bien, de acuerdo al contrato. Claro que no. No existe una modificación significativa para que el cliente pueda beneficiarse.
Porque el hecho que ella recibe el equipo, el mantenimiento de que va a ser poner el equipo tal cual está. No hay una modificación significativa para que recién pueda utilizar el cliente de acuerdo al contrato. Ahora, existe una interrelación significativa para que yo realice la venta del equipo, cumpla con el compromiso del equipo, tengo que cumplir con el servicio de mantenimiento necesariamente. ¿Existe una interrelación significativa? Exacto, no existe ninguna interrelación significativa. Por lo tanto, al no generarse una interrelación significativa, al no integrarse una modificación significativa o una interrelación significativa, ¿qué diríamos? ¿Es distinto en el contexto del contrato? Sí, es distinto en el contexto del contrato los compromisos identificados. El compromiso uno de bien y de servicio. ¿Sí? En ambos casos sí es distinto. Si es distinto, ahora que tengo que evaluar el patrón de transferencia. En el patrón de transferencia, ¿sí? El requisito patrón de transferencia. ¿Qué quiere decir este patrón de transferencia? A ver, el patrón de transferencia es que tú tienes acá dos compromisos múltiples, que son varios. Pero si estos compromisos múltiples identificados se cumplen en un solo momento, júntalo como una OD. ¿Está bien? Es como decirte, yo te voy a vender 10 celulares, pero esos 10 celulares te voy a entregar hoy 5 y de acá a 2 meses te voy a entregar otros 5. Oye, Jim, ¿tu compromiso cuáles son? 10 celulares. ¿Es distinto para el cliente? Sí. ¿Existe una modificación significativa, integración, interrelación? No. Ya, pero el patrón de transferencia, ¿cuál es el patrón de transferencia? De los 10 compromisos de celulares, 5 estoy cumpliendo hoy y otros 5 voy a cumplir en 5 meses. Entonces, oye, ¿qué vas a hacer? Junta si tienen el mismo patrón de transferencia. Que concluiríamos que tienes dos obligaciones de desempeño. Uno de 5 celulares y otro de 5 celulares. Es similar a lo que vamos a analizar. Si el patrón de transferencia de control se ocurre en el mismo momento, lo juntas. Y si tienen momento de transferencia distinto, lo separas. A ver, este compromiso uno, el compromiso uno, vamos a evaluar el momento de transferencia de control. ¿Sí? El momento de transferencia de control. El momento de transferencia de control, ¿quién ocurre primero? ¿O ocurren ambos en el mismo momento? ¿Quién ocurre primero? Del compromiso uno, compromiso 2. ¿Qué compromiso? ¿Los dos compromisos se cumplen al mismo momento o en momentos distintos? Ocurren en momentos distintos. Estamos, ¿no? El compromiso uno, esto ocurre primero y esto que es a la entrega. Y esto va a ocurrir segundo cuando se preste. Segundo, cuando en 2 años. Entonces, el patrón de transferencia que decimos es distinto. Y si es distinto, momento uno, momento 2, ¿qué decimos recién? Ah, acá tenemos obligación de desempeño uno y obligación de desempeño 2. Recién concluimos que tienes dos obligaciones de desempeño. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Muy bien. Ahora, si no se entendió, vamos a hacer el siguiente caso. Para mí lo ideal es que se entienda.
Ya. Vamos con el siguiente caso. Caso 2. Identificar obligaciones de desempeño. Digamos, PGT es una empresa contratista, realiza un contrato para construir una clínica para la red de salud San Fernando, que es una empresa privada. Debe construir yo una clínica. PGT es responsable de la gestión global del proyecto que identifica varios servicios a prestar, y lo cual incluye este servicio para entregarte una clínica. Voy a hacer el diseño, la cimentación, abastecimiento, construcción, estructura, cañerías, instalación eléctrica y el equipamiento y finalización. Vamos a poner cada una de estas actividades, vamos a poner acá, ¿no? Siempre como para que podamos seguir con la metodología de explicación. Bueno, cada uno de estos bienes considerar, considera que PGT puede prestar de manera separada cada una de estas actividades a otros clientes, a otros clientes. Asimismo, la entidad San Fernando, San Fernando puede cotizar con otros proveedores que también te realizan lo mismo, otros proveedores que son empresas constructores. Ya, muy bien. Eso para este caso, ¿cuántas obligaciones de desempeño tiene el caso? Vamos a analizarlo. ¿Cuántas obligaciones de desempeño? A ver, a ver. Dime tú, ¿cuántas obligaciones de desempeño crees que tenga esta, digamos, este acuerdo? ¿Cuántas obligaciones de desempeño? Ayúdame, ayúdame. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? ¿Qué es lo que tienes que hacer primero cuando analizas esto en tus contratos con tus clientes? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué hemos indicado? Primero tenemos que identificar los compromisos, tus actividades. Es lo que tienes que hacer, ¿sí? De manera práctica nada más. Tengo que identificar los compromisos de contrato. ¿Qué es lo que me estoy comprometiendo? ¿Sí? ¿Cuántos compromisos tengo acá? A ver, Jim, ¿cuántos compromisos tienes? Tengo 7 compromisos en el contrato, y muy bien. No tengo 2, tengo 7. Tengo 7 compromisos. ¿Y cuáles son esos 7 compromisos? Bueno, yo tengo que hacer muy bien esto. Me estoy comprometiendo a hacer el diseño de la clínica, la cimentación de la clínica, ¿sí? Tengo que hacer el diseño, la cimentación, el abastecimiento, la construcción, las cañerías y la instalación y el equipamiento. Ese es mi compromiso final. Todos mis compromisos, ¿no? Todos mis compromisos son esos. Ya, muy bien. Ahora, eh, es que es muy general el tema, mi estimado Jorge. Construcción y gestión global. Estás agrupando, ¿no? O sea, estamos en el paso uno, o sea, en el identificar actividades. Ahí tienes que desmenuzar todo lo que estás comprometiéndote. Gestión global, muy amplio, muy amplio. Trata cada contrato que tienes tú, tienes que separar los compromisos, así tal cual estamos haciendo.
Ya en el paso 2, en el paso 3 que vamos a comentar, evalúa si lo que estás detallando lo vas a tratar separado o vas a tener que agruparlo con otros compromisos. Yo no puedo decir de frente a construcción es gestión global, no, no, no. Punto de vista. Ahora, ¿qué es siguiente punto? Tenemos que hablar si es distinto para el cliente. Ahora, de estos compromisos que hemos identificado, ¿es distinto para el cliente o no es distinto para el cliente? Son los compromisos identificados, los 7 compromisos. ¿Es distinto para el cliente o no es distinto para el cliente? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? ¿Es distinto para el cliente o no es distinto para el cliente? ¿Qué opinas, Alberto Gamonal? Alberto, ¿es distinta para el cliente o no es distinta para el cliente? A ver, muy bien, le tengo respuesta. Si es distinto, si es distinto, ¿por qué? Ok, cada una de estas partes lo puede prestar, Alberto, conforme, ¿no? Cada una de estas partes lo puede prestar la entidad de manera separada o también terceros. El cliente se puede beneficiar con otros puntos, sí, es distinto. Decimos si es distinto y si es distinto. Muy bien. Ahora voy a concluir que existen 7 obligaciones de desempeño. Exacto, o sea, puede ser, mi estimado Alberto. Puede ser que oye, yo separe el diseño, la ingeniería, el diseño lo realice un tercero, o yo puedo hacer la gestión global. Por ejemplo, yo te comento, hace poco digo, estoy viendo ahí un pequeño inmueble en donde contraté una constructora, ¿sabes? A todo costo, suma alzada, hazme el diseño, todo, 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 ciméntame, límpiame todo. Yo quiero mi casa nada más, ¿sí? Es lo que estamos indicando. Yo pude haber subcontratado a un tercero que me haga el diseño, pude haber subcontratado a un tercero y tú hazme la cimentación, dame la nivelación de piso, tú hazme el diseño, las cañerías, sí por separado. Yo pude haber hecho este punto. Eso, ahí podríamos considerar. Ahora, si en caso, porque también me pasó con un cliente, que esa empresa se dedicaba a la venta de equipos de laboratorio, ¿sí? Pero estos equipos de laboratorio eran tan especializados que únicamente la empresa con sus ingenieros podían instalar ese laboratorio. O sea, no es que había un tercero, ahí ni siquiera es distinto para el cliente. El cliente no puede beneficiarse de cada, recibe el laboratorio, ya tienes que instalarlo, sí, pero ojo, no lo instala cualquiera, lo tienen que instalar los propios ingenieros de la compañía. Ahí no es distinto para el cliente, ¿entiendes? Acá lo que mi estimado Alberto, tú puedes contratar proveedor, pero tienes que evaluar si puedes beneficiarte de otros proveedores también de manera separada de cada uno, ¿sí? Por lo tanto, hablamos que es distinto para el cliente. El siguiente paso es si es distinto en el contexto del contrato. Ya. Si va a ser distinto de contexto del contrato, vamos a evaluar estos puntos de acá. A ver, dime. Los compromisos que estamos identificando acá, los compromisos identificados. Compromiso uno, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7. A ver, dime tú. De acuerdo al contrato, ¿existe alguna actividad significativa de integración, modificación o interrelación? ¿Existe alguna actividad significativa de integración, modificación o interrelación? ¿Existe alguna actividad significativa, sí o no? ¿Existe o no existe? Sí. ¿Quiénes se van? A ver, ¿a qué te has comprometido? De acuerdo al contexto del contrato, de acuerdo a tu compromiso, ¿te has comprometido a entregar únicamente el diseño? ¿Te has comprometido únicamente a entregar la cimentación, el abastecimiento, construcción, cañerías de manera separada? No, yo me comprometí a entregar una casa. ¿Qué es lo que te has comprometido? Estas son las actividades que estás realizando para que cumplas, para cumplir, no la física, no para cumplir con la construcción de una
clínica. Entonces, para que yo cumpla con la clínica, ¿qué tengo que hacer? Todos estos insumos identificados los tengo que integrar. Desde mi punto de vista, estos son insumos separados que sirven para que yo cumpla con el contrato solamente si los integro. Entonces, ¿qué decimos? ¿Existe una integración significativa? Sí existe una integración significativa entre ellos. Basta que identifiques cualquiera de estos tres, ¿ah? No te pide que identifiques los tres. Existe una integración significativa entre todos tus compromisos para que tú cumplas con el contrato. Por lo tanto, ¿es distinto en el contexto de contrato? No, no es distinto en el contexto de contrato, ya que se ha identificado que existe una integración significativa. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Todo esto se va a juntar en una sola actividad macro. Todo esto se junta en una actividad macro. Acá tenemos que es una actividad o un compromiso macro. Compromiso macro, que es donde, esto no está en la norma, es un tema de interpretación propia, por favor, ¿sí? En donde el compromiso macro, ¿qué cosa es? Una clínica construir, ¿sí? Acá que tengo que evaluar. ¿Tendría por qué evaluar ahora el momento de transferencia? Ya no. Esto evalúas únicamente si existen compromisos múltiples identificados en este paso. Pero como has identificado que es un solo compromiso macro y ya no es necesario por qué analizar el momento de transferencia, porque el momento de transferencia, ¿cuándo va a ser? Cuando entregue la clínica. Entonces, conclusión que decimos, que acá tenemos una sola obligación de desempeño. Ya no es necesario analizar el patrón de transferencia porque hablamos de una sola obligación macro. Mis estimados colegas, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Algo similar con un cliente que se dedicaba a bueno, que se dedica al tema de la construcción y diseño de plantas de procesamiento de agua. En algunos contratos, el cliente únicamente le pide, hazme el diseño y yo voy a hacer toda la construcción. En otros casos, hazme todo el diseño y la construcción de la planta procesadora de agua. Pues en ese caso es distinto, ¿no? El compromiso de integración, ¿cuándo va a ser? Cuando termine toda la planta procesadora. Tienes una sola obligación de desempeño. Ahora, esto de acá, ¿cuándo lo voy a reconocer? Cuando entregue la planta, cuando voy avanzando, esto lo ves en el paso 5. Ahorita estamos analizando únicamente el paso 2 de identificar las obligaciones de desempeño. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Una vez que tú identifiques, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿En qué caso ocurre la interrelación? A ver, mi estimado Patrick, por ejemplo, yo soy la empresa Verisur y Verisur me está contratando para que pueda realizar el servicio de vigilancia. ¿Sí? Entonces, no solamente voy a, para que yo preste servicio, tengo que también tener un servicio de vigilancia y revisión del monitoreo de los equipos. Mantenimiento de los equipos que se van a dar para que pueda revisar que estoy realizando la vigilancia. Para que se pueda dar ese servicio de interrelación, se necesita uno del otro, sí, de manera significativa para poder realizar la vigilancia. En este caso, si los compromisos o las actividades son necesarias para que se preste el compromiso único interrelacionado, hablamos de una interrelación significativa. Sí. Igual podríamos decir acá, ¿no? Oye, Jim, para que tú avances en el proceso de la construcción, la construcción de la clínica,
necesitas cumplir con el diseño. Porque yo no puedo avanzar la instalación eléctrica, la cañería, la construcción o la estructura sin tener el diseño de los planos, los 7 planos de construcción. Tengo que acabar primero con el diseño para que recién se pueda ir cumpliendo cada una de estas actividades. Acá también hablamos que existe una interrelación significativa entre estos dos compromisos. ¿Sí? Compromiso de diseño con estos macros. Es lo que te dice el tema de la interrelación significativa. En caso de la modificación significativa es cuando yo voy a modificar digamos, actividades para que el cliente recién pueda utilizar. ¿Ok? Entonces es distinto. Acá hemos visto un ejemplo de interrelación junto con integración e interrelación que estamos comentando. Ahora voy a poner un ejemplo de modificación. Patrick, no sé si quedó claro ese punto. Patrick. Ya, muy bien. Siempre tiene que verse si se relaciona uno del otro. A ver, en este caso vamos a analizar un caso de modificación. Vamos por parte, estimada Alicia, por favor. A ver, en este caso que tenemos, la empresa PGT es una empresa que desarrolla software, realiza un contrato con un cliente para la venta de software, comprometiéndose, uno, a la entrega de una licencia de software, al servicio de instalación, a la actualización, al soporte técnico en línea o, o por teléfono durante 2 años. PGT vende una licencia de servicio. PGT vende la licencia, el servicio de instalación y el soporte técnico por separado. ¿Sí? El servicio de instalación incluye el cambio de una pantalla de la web para cada tipo de usuario, por ejemplo, marketing, gestión de inventario y tecnología de la información. El servicio de instalación se realiza de forma rutinaria por otras entidades y no modifica de forma significativa el software. El software permanece funcional sin las actualizaciones y el soporte técnico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo estoy realizando una venta de este software, me estoy comprometiendo a este punto. A ver, en este escenario, ¿qué tendríamos? Evaluamos similar, ¿no? Vamos a evaluar primero nuestros compromisos o actividades. En nuestros compromisos y actividades, ¿cuántos compromisos estamos acá? Tenemos 4 compromisos. ¿Sí? 4 compromisos. Compromisos que va a ser la entrega de la licencia de software, el servicio de instalación, las actualizaciones no especificadas en el contrato y el servicio de línea por soporte técnico, ¿sí? Durante 2 años. Ahora que tengo que evaluar, vamos a evaluar si es o no distinto para el cliente. Es distinto para el cliente este punto, ponemos acá, ok, tengo compromiso 1, 2, 3 y 4. Compromiso 1, 2, 3 y 4. Es distinto para el cliente, lo que nos indica acá es, muy bien, el proceso, la compañía puede vender por separado, ¿sí? El servicio de instalación, el soporte técnico y la venta de la licencia. Puede hacerlo por separado. Entonces es distinta para el cliente. Sí, es distinta para el cliente porque también otros pueden realizar de manera rutinaria este punto, ¿no? Las instalaciones, la venta del software que lo puede hacer. Sí, es distinta para el cliente.
Paso 3, en el compromiso de contrato. ¿Qué es lo que me estoy comprometiendo? Bueno, yo me estoy comprometiendo, en el contexto del contrato, a entregarte la venta de un software. ¿Sí? Ok. Entonces, de estos compromisos identificados, compromiso 1, 2, 3 y 4, y ya está. A ver, existe una integración significativa, tiene que ser significativa, ¿sí? Y significativa para que pueda utilizar una modificación o interrelación de cada uno de estos compromisos. Son insumos, ¿no? El cliente puede verificarse de manera separada del software, la instalación también, ¿sí? Y la instalación no está modificando significativamente o integra significativa el software, ni nada. Acaso no existe una integración significativa, tampoco existe una modificación significativa, ni una interrelación significativa, porque el cliente puede, para que se cumpla una etapa de la otra, no necesariamente va a generarse o que pueda, digamos, beneficiar de manera significativa. Por lo tanto, es distinto en el contexto de contrato, y es distinto en el contexto de contrato, ya que no se identifica ninguno de estos puntos de acuerdo al compromiso pactado. Luego, ¿qué vas a decir? Muy bien, va a tener que evaluar el patrón de transferencia. Dentro del patrón de transferencia, luego mi conclusión. Vamos al patrón de transferencia, ya que son múltiples compromisos. De los compromisos identificados acá, sí, ya. Esto puede ocurrir primero, esto ocurre segundo, compromiso de instalación. Bueno, luego va a ocurrir el compromiso de la actualización, que va a ocurrir anualmente, ocurre tercero. Y el compromiso puede ocurrir quinto, ¿no? Ocurrir un momento, primero, segundo, tercero y cuarto. Cuarto, en cualquier momento, porque es un tema lineal. Entonces, el patrón de transferencia decimos que es distinto, por lo tanto acá tenemos 4 obligaciones de desempeño, ¿sí? 3 y 4. Ahora, profesor, pero ¿en qué caso se va a dar una modificación significativa? Vamos a plantear el siguiente caso, y en función al siguiente caso, vamos a desarrollar esa consulta, ¿sí? Muy bien, hasta acá hablamos de una instalación rutinaria únicamente, ¿sí? Una instalación rutinaria donde genera cambios al respecto. Pero ¿qué ocurre si cambiamos acá el escenario? A cambiar el escenario ponemos lo siguiente. Los bienes o los servicios acordados son lo mismo que el caso anterior, excepto que el contrato especifica que como parte del servicio de instalación, el software va a ser personalizado. Es decir, no es una instalación rutinaria o básica. Hasta tú mismo puedes instalar, bajarte el software e instalarlo. No, tengo que modificar el software. Tengo que adecuarlo el software. Tengo que personalizarlo para que le dé una funcionalidad y para que el cliente pueda interactuar con sus otras aplicaciones que tiene. El servicio de instalación personalizado puede ser proporcionado por otras entidades. Muy bien. Entonces, en este caso, de manera similar que hemos identificado acá, aquí, muy bien, acá yo tengo 4 obligaciones de desempeño, pero acá, partiendo que tengo compromiso 1, la entrega de la licencia, el compromiso 2 es una instalación, pero en este caso que es personalizada. El compromiso 3 sigue siendo la actualización y el soporte técnico. Sí, estamos cambiando acá. Esta instalación personalizada es distinta en el contexto, es distinta para el cliente, ¿ok? Si es distinto para el cliente, porque un tercero puede realizar también la instalación personalizada. Un tercero también puede realizar una instalación personalizada. Pues hasta el momento tenemos estos 4 compromisos o actividades que son distintos para el cliente.
Pero acá, ¿qué decimos? Es distinto de contexto de contrato, una integración, una modificación. O sea, ese tema de integración y modificación. En este caso, ¿qué se va a hacer? Eh, Al ser significativa, sí o no. Acá sí va a ser significativa porque va a generarse una modificación sustancial en el software. Entonces acá sí existe una modificación sustancial. Ahora, el otro caso que me está pidiendo Lisette, acá tenemos otro ejemplo de interrelación. Para que el software pueda ser utilizado de acuerdo a sus condiciones específicas del cliente, sí existe una interrelación significativa también. Interrelación significativa porque primero se tiene que instalar y luego comprar el software y se hace la instalación para que pueda cumplir y realizar la instalación personalizada. Y va a haber una integración al momento de la interrelación y modificación significativa. En esto que decimos, estos dos parámetros es distinto de contexto de contrato, acá no es distinto, acá no es distinto y estos sí son distintos. Entonces, al no ser distintos, ¿qué vas a hacer? Voy a activar un concepto macro. En este concepto macro voy a tener, muy bien, para este caso, vas a tener lo siguiente. Vas a tener uno, compromiso macro, que es el software personalizado, software personalizado con la instalación personalizada. Y vas a tener otro compromiso, ¿no? Compromiso macro uno, compromiso macro por si quieres así, compromiso macro uno, y acá tienes el compromiso macro 2 que va a ser el de acá, ¿no? Por eso se van a juntar. Compromiso macro 2 que va a ser el tema de la actualización y el soporte. Y compromiso macro 3 que va a ser y compromiso macro 3 que va a ser el soporte técnico. El soporte técnico. Ya. Ahora, esto acá, ¿cómo van a ocurrir? Estos compromisos macro que tienes, acá lo pongo, ¿no? Ya. Compromiso, compromiso macro uno, compromiso macro 2 y compromiso macro 3. Ya no tenemos compromiso macro. Ya. Esto va a ocurrir primero, este segundo y este tercero, por lo tanto son distintos. En este caso tienes tres obligaciones de desempeño, donde estás juntando algunas actividades porque esto de acá, de acuerdo a tu compromiso. Existe una modificación significativa y una interrelación significativa para que puedan cumplir de acuerdo al contrato. Las actualizaciones se pueden considerar modificación. Mi estimado Jorge, tú haces esta evaluación al inicio para que cumplas con el contrato, ¿sí? Yo te estoy entregando un software funcional y puedes utilizarlo al inicio del contrato. Será muy distinto que te estoy vendiendo un software de la versión de hace 3 años, tengo que modificarlo o actualizarlo para que recién lo puedas utilizar. Ahí diríamos que es una modificación significativa porque puedas utilizar. Pero mientras tanto estoy vendiendo un software que puedes utilizarlo. Si hay potenciales cambios o actualizaciones en el futuro, te actualizo. Pero si no, lo sigues esperando, no hay ningún problema. ¿Sí? Ya bueno. ¿Se entendió este punto? ¿Se entendió este punto? ¿Se entendió este punto, por favor? ¿Se entendió este punto del paso 2? Para entrar ahora al paso 3. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, muy bien. Ahora, vamos a entrar al paso 3. Acá es muy importante tener en cuenta el paso 2 porque esto te va a direccionar qué es lo que vas a considerar cuando tú identificas lo viene de manera separada. Por eso acá de manera de resumen, todo lo que he explicado está acá en tu slide. Es distinto cuando puede iniciarse por cuenta propia, significarle por separado.
y tiene que, uno, ser identificable en qué, para el cliente y el criterio en el contexto del contrato. Si cumple estos dos puntos y hablaríamos que son obligaciones de desempeños distintas. Si no cumple, se van a combinar, tal cual hemos combinado acá, tal cual hemos combinado este punto de acá. Sí, la combinación. Ahora, en el paso 3, acá les hablaba, ¿no? Si hablamos que tenemos una serie de bienes o servicios distintos, se va a tratar como una obligación de desempeño si tienen el mismo patrón de transferencia. Si tienen patrones de transferencia distintos, ya ok, separarlos. Pero si tienen el mismo patrón de transferencias, lo vas a considerar como una sola obligación de desempeño. Esto voy a cortarlo porque nos va a servir. Esto de acá es el resumen de la identificación de las obligaciones de desempeño. Esto acá, del paso 2. ¿Sí? Es por eso que te decía, ¿no? Acá. Vamos a ponerlo acá acosadito al fin. Es por eso que te decía. Primero, ¿qué vas a hacer? Identifica. Luego, ¿qué vas a hacer? Evaluar si es distinto para el cliente. Evalúa luego si es distinto en el contexto del contrato. Y si tienen el mismo patrón de transferencia, los juntos. Y si tienen diferentes patrones de transferencias, los trato por separado. ¿Sí? Ya. Ahora, en el paso 3, que es el precio de transacción, este paso 3 de determinar el precio de transacción, es interesante evaluar este punto. Porque una cosa va a ser el precio de la transacción bajo NIF 15 y otra cosa es el precio de transacción que establece el contrato. ¿Sí? El precio de transacción puede tener diferentes ajustes relacionados a un componentes variables. Por ejemplo, puede tener cierta, este, puede tener ciertos ajustes variables. Estos ajustes variables identificados podrían, digamos, afectar al precio con bonos o penalidades. Podrían también, oye, ¿qué ocurre si yo realizo pagos al cliente sin recibir nada a cambio, pero para obtener el contrato, eso va a ser una reducción de precio de contrato? ¿Qué ocurre allí si yo realizo adelantos de manera significativa o recibo o cobros diferidos? Hay un componente de financiamiento que tengo que traer a lo presente o a lo futuro. O también, ¿qué ocurre si realizo una contraprestación distinta al efectivo? Por ejemplo, en un caso de yo presto un servicio de una minera y se dice que para pagarte no te va en efectivo, te voy a pagar ahí con un vehículo. Entonces hay una contraprestación distinta, digamos, al efectivo. Y eso va a afectar a la medición del precio. De estos puntos de acá lo vamos a ver después de break. ¿Sí? Ahorita quiero que quede claro cada paso 2, el paso uno. Nos tomamos un cafecito y nos vamos a un break para que podamos revisar este punto. ¿Está bien? Un break de 10 minutos, ¿está bien? Regresamos 8:43. ¿Sí? Ya. 8:43, regresamos. Un break.
Volvemos. A ver, ya. A ver. En el paso 3, analizamos el paso 3. Ujú. Si en caso tú tienes algunos componentes variables que pueden ser cuentos, créditos, incentivos o bonos, estos van a ajustar el precio. Pero vas a evaluar si, cómo es que van a ajustar al precio. Primero tiene que ser más que probable que ocurra, porque la norma te dice si en caso es poco probable que ocurra, reconócelo cuando ocurra. ¿Sí? La metodología que vas a utilizar para medir el precio variable va a ser el valor esperado o la cantidad más probable. El valor esperado se va a considerar cuando tienes un abanico de escenarios, mientras que la cantidad más probable cuando tienes solamente dos escenarios, se gana o se pierde. Lo que la norma busca que este componente variable tenga que ser el importe donde evites que sea una reversión significativa. Para que tú consideres que se evite una reversión significativa, tienes que haber considerado que has tenido un histórico de contratos, histórico de atención con clientes, donde tú ya sabes si vas a incurrir en un bono o si vas a incurrir en una penalidad. Por ejemplo, si yo presto un servicio de consultoría con el Estado y me plantean, sabes que tiene 10% de penalidad si no contestas a tiempo las consultas. Pero yo históricamente digo siempre consulta a tiempo, todo está todo ok. Entonces mi precio de contrato es el 100%. Pero si digo, ¿y sabes qué? Yo siempre demoro en responder 10, 5, 15 días y me aplican una penalidad del 10%, entonces el precio de contrato es el 90%. ¿Sí? Ahora, si es la primera vez que estoy prestando el servicio de consultoría y no sé si voy a llegar o no voy a llegar, entonces consigo el 100% y cuando se dé la penalidad, recién voy a reconocer. ¿Sí? A ver. En el caso del componente de financiamiento, tal cual indicaba la norma 1018, que si en caso tú difieres el cobro de una factura, vas a tener que traer a valor presente y el valor presente va a ser reconocimiento del ingreso. Pero si en caso tú estás recibiendo adelantos y vas a aplicar de manera posterior ese adelanto, vas a tener que llevar a valor futuro, el valor futuro va a ser el ingreso y la diferencia entre el valor presente y el valor futuro es un gasto por interés. ¿Ok? Una cosa es traer valor presente, ingresos por interés, y otra cosa es traer un adelanto, un valor futuro de un gasto por interés. Siempre esto de acá es un tema un poco pesado de analizar, pero vamos a explicarlo en el Excel, ¿sí? Vamos a poner acá paso 3 y vamos a explicar algunos puntos relacionados a esto. A ver, voy a cortar esto de acá y vamos a analizar componentes significativos de financiamiento.
Ya, a ver, tenemos el siguiente punto. La entidad ABC vende 12.000 productos cuyo precio contado es de 30 por unidad. El costo del producto es de 18 por unidad y como parte del financiamiento se le otorgan facilidades de pago en 18 meses sin interés. Entonces, en este caso, ¿qué diríamos? Tengo el producto X que estoy vendiendo 12.000 unidades, el precio unitario es 30, es 360.000 lo que voy a facturar y cuyo costo son 18 unidades, tenemos los 216.000 el costo. Hoy estoy cumpliendo con la obligación de desempeño que de futuro voy a cobrar. Entonces, como excede 12 meses que tengo que hacer, traer a un valor presente y el valor presente va a ser el ingreso a reconocer. ¿Sí? Cuando el cobro está siendo diferido. Y la diferencia entre el cobro y el valor presente va a ser un ingreso por interés. Entonces, si yo tengo el importe futuro que voy a cobrar, que son los 360.000, tengo que utilizar acá una tasa de interés. La tasa de interés que voy a utilizar es la tasa que utilizaría en una transacción de financiación separada entre la entidad y el cliente. ¿Qué tasa tendría que cobrarle al cliente evaluando su riesgo de crédito del cliente? No una tasa de mercado. ¿Sí? Eh, ahora, acá nosotros digamos, si yo tengo este valor, que son los 360.000, y le voy a otorgar 18 meses sin interés, ¿cuál sería el valor presente? Considerando que la tasa es 5% y lo convertimos a una tasa mensual a 0,41, indicamos que muy bien, el valor presente va a ser igual al valor actual tomando la tasa mensual con respecto al número de periodos y el valor futuro que son los 360.000. Este es el valor presente. Es lo que voy a reconocer como ingreso bajo la NIF 15. El ingreso por interés, ¿cuánto va a ser? La diferencia. Esto menos esto es el ingreso por interés. Ahora un cronograma de amortización y voy a decir, muy bien, el principal, ¿cuánto va a ser? El valor presente. El interés, esto por la tasa de interés mensual, que es esto de acá. El cobro, bueno, se va a cobrar en 18 meses, cero, ¿no? El saldo, esto más el interés menos el cobro. Así sucesivamente hasta que este valor presente se lleve a un valor futuro y nos dé el saldo de los 360.000. Acá en el mes 18 cuando cobro mis 360.000 y listo. ¿Sí? Ok. ¿Cómo determinar la tasa de interés? La tasa de interés, mi estimado Alberto, vas a tener que considerar dos aspectos. ¿Sí? Primer aspecto que tienes que considerar. Primero tengo que evaluar si existe un precio a contado y un precio a crédito. Si existe un precio a contado y un precio a crédito, la tasa de interés sería la tasa interna de retorno. ¿Está bien? Pero, oye, ¿qué ocurre si el precio de interés, precio a contado, al igual que el precio al crédito, es el mismo? Entonces, en este caso, tengo que analizar yo una tasa de riesgo crédito propio entre yo y la compañía, basándome en los factores del mercado, ¿no? Voy a utilizar una tasa de mercado y tengo que ajustar esa tasa de mercado, una curva de riesgo de comportamiento de riesgo crédito del cliente. La tasa de mercado puede ser un 7%, digamos, pero el riesgo del cliente hace que la tasa se incremente 7,5%. Analizar el riesgo del cliente, necesitas ahí, digamos, una calificadora de riesgo, donde evalúes cuál es el riesgo especificado por el cliente. Otras empresas, de manera más práctica, evalúan con su sectorista y le dicen, ¿sabes qué? Si se le quiere otorgar un crédito a esta empresa, a tal cliente X, ¿cuál sería la tasa de interés que se tendría que cobrar? Ah, le calculan ahí la tasa, ¿sí? Con el riesgo de crédito del cliente y entre la compañía. ¿Está bien, estimado Alberto? Entonces,
¿Cuál es el error de reconocer el ingreso? El error que reconocer como ingreso serían los 360.000. Lo que voy a reconocer como ingreso va a ser el valor presente y la diferencia entre el valor presente y el valor nominal va a ser el ingreso, ¿sí? El ingreso financiero. Entonces, este ingreso bajo la NIF 15 que tendrías, tengo que reconocer una cuenta por cobrar contra un ingreso, el costo de venta tal cual, no hay ningún problema. Al cierre del año 1, reconocería el ingreso por alquiler, el ingreso por interés contra la cuenta por cobrar. En el año 2, el ingreso por interés contra la cuenta por cobrar. Y acá el pago respectivo. Esto tal cual te indicaba la norma NIC 18 también. Y la norma NIC 15 lo sigue manteniendo. ¿Sí? Este es el caso con el cobro diferido. Cobro diferido. Cobro diferido. ¿Sí? Pero, oye, Jim, ¿qué hubiese ocurrido si hablamos de un cobro anticipado? Si estoy cobrando por adelantado. ¿Qué pasa si yo cobro por adelanto? ¿Qué pasa si yo recibo adelanto de mis clientes? ¿Sí? Si yo recibo adelanto de mis clientes, ¿cómo afectaría esto? Ya. Permíteme evaluar esto de acá y lo exponer. Ya, a ver, miren. ¿Qué ocurre cuando se recibe adelantado? Vamos con este caso. Mi estimado Alberto, podría ser, pero tienes que vincular ahí el que en este caso, si tú estás poniendo como soporte el riesgo de los préstamos entre la empresa y el banco, el banco que te califica evaluando tu riesgo propio como entidad. Lo que nada más te pide es que tienes que considerar una tasa que sea, que se utilizaría en una transacción de financiación separada entre la entidad y el cliente, es decir, entre el riesgo del cliente. No tendría por qué utilizar una tasa de financiamiento con el cliente, o sea, con el de yo y el banco. Podríamos considerar como una, ¿qué tasa activa le cobraría el banco al cliente con un crédito similar, plazo importe? Eso podría ser razonable, ¿sí? Eso podría ser razonable, que sería una tasa activa, una tasa que le vas a cobrar al cliente. Mientras que para los adelantos, que vamos a ver en breve, se podría utilizar una tasa pasiva. ¿Qué tasa se pagaría al cliente? Mira, déjame esbozar este siguiente ejemplo para que se pueda entender este escenario, mi estimado Alberto. En este caso tenemos lo siguiente. La empresa ABC es una empresa inmobiliaria que se dedica a la venta de departamentos en San Isidro. Tiene un piloto de 8 departamentos con un precio de 3,5 millones. Cada uno se realiza contratos con venta a futuro con clientes, congelando el precio, pero solicitan el 20% por adelanto. Después de 20 meses, que es el plazo del proyecto, se entrega el departamento. ¿Cuál es el ingreso bajo la NIF 15? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Muy bien, estoy vendiendo 8 departamentos, cada departamento está valorizado en 3,5 millones, me están dando a mí un adelanto del 20%, total que estoy recibiendo como adelanto, bueno, el tema pendiente son 22 millones. Recibí 5,6 millones como adelanto y queda un saldo pendiente de cobro de 22,4 millones.
Entonces, en este caso tendría que poner una tasa de interés que refleje el riesgo entre la entidad y el cliente. Al respecto, podríamos utilizar acá la tasa de interés pasiva, que podrías usar como referencia entre cuánto le pagaría el banco al cliente si hubiese depositado tal cantidad en el banco, ¿sí? Tasa pasiva. Mientras que acá, en el escenario anterior, sería como la tasa activa, qué tasa le cobraría. Entonces, en ese punto, ¿qué estás generando? Hey, yo estoy cumpliendo con, cobrando, y en 20 meses voy a cumplir el desempeño. Si hoy cobro y en 20 meses cumplo el desempeño, voy a tener acá un gasto financiero. Pero el ingreso que va a ser, a diferencia de acá que es el valor presente, en este caso va a ser el valor futuro del ingreso. O sea, lo que pondríamos acá, en este caso, diríamos, ¿cuánto es lo que estoy cobrando? El 20% de 3,5 millones que equivale a, bueno, el precio total es esto, por esto, ¿no? 28 millones. De los 28 millones ya cobré 5,600,000 y queda un saldo pendiente de 22 millones. Entonces, ¿cuánto va a ser el precio de contrato? Legalmente, legalmente, el contrato total es por los 28 millones, ¿no? Legalmente son 28 millones, todo. Pero bajo NIF 15 vamos a analizar cuánto sería. Bajo NIF 15, yo ya cobré de los 28 millones, cobré hoy 5,600,000. Que esto voy a tener que aplicarlos cuando yo cumpla con la obligación de desempeño que va a ser en 20 meses. Por lo tanto, tengo un plazo de 20 meses en donde voy a utilizar ese dinero. ¿Y cuál sería el valor? Bueno, su valor futuro. Su valor futuro sería esta tasa, el número de operación, que son eh, el valor futuro. Para el valor futuro, vamos a poner, ¿cuál es la tasa? Acá la tasa pasiva, la tasa efectiva pasiva, con el 9%, que sería una tasa que podrías cotizar entre el banco y el cliente, cuánto que el banco le pagaría si tuviese recibido este depósito en su cuenta, 9%, digamos. Lo tenemos a una tasa mensual de 0,72. El número de operación son 20 meses. El pago no son pagos periódicos, sino un valor actual. ¿Cuánto equivale? Actualmente equivale a 5,600,000 el adelanto. ¿Cuánto sería el valor futuro? Es como decir, oye, el cliente deposita 5 millones ahora, 5,5 millones, a esta tasa, ¿cuánto sería su depósito en 20 meses? En 20 meses, su depósito valdría 6,464,000. Y para el banco o la entidad que recibe este dinero, ¿qué representa? La diferencia entre esto menos esto representaría como que su gasto financiero. Y este gasto financiero, al final, ¿qué va a ser? Va a ser el ingreso bajo la NIF 15. ¿Ok? Bajo la NIF 15. Entonces, ¿qué diríamos? El principal que está recibiendo del adelanto de 5,600,000, esto por la tasa de interés 0,72. La aplicación, esto se aplica al final y ese es de saldo. Esto más esto menos esto. Esto, ya está. Jalas. Una vez que jales, acá el interés también jalas. Y acá tienes la aplicación que se va a dar al final. En la aplicación al final, yo voy a aplicar supuestamente este valor futuro y se hace cero. Entonces, dentro de los 20 meses, yo voy a reconocer esto como qué, como un gasto financiero. ¿Sí? Y ahora, Jim, ¿por qué se hace esta lógica? ¿Por qué se aplica esto de acá? ¿Sí? Esto se va a aplicar de la siguiente manera. Cuando la contabilidad que vas a realizar bajo la norma NIF 15, como excede 12 meses, yo voy a reconocer los adelantos que vengo cobrando con cliente, 5,600,000 contra adelanto de cliente. Al cierre del año 1, por los 12 meses, voy a reconocer este gasto financiero contra el adelanto. En el año 2, por los otros 8 meses, el gasto financiero contra adelanto con cliente. Y ahora, acá quiero explicar la lógica de por qué. A ver, si la entidad
va a construir un proyecto inmobiliario y este proyecto inmobiliario va a tener que vender 8 departamentos y tiene contratos firmados. Para que cumpla esos contratos, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Conseguir capital de trabajo. Ahora, ese capital de trabajo, ¿cómo lo puede obtener? ¿Cómo lo puedo obtener si yo necesito construir 8 departamentos y necesito capital de trabajo? ¿A quién le tocaría la puerta para poder cumplir con mi contrato? Exacto, al banco. ¿Y el banco te lo da gratis? No, pues, el banco te cobra un interés. Estamos, ¿no? Ahora, si el banco te cobra un interés, ese es un costo para tu proyecto. Al final, ese costo, ¿cómo lo recuperas? Económicamente hablando. Al final, ¿quién paga ese interés? Ese costo. El cliente, claro. Al cliente yo le inyecto eso en el precio de venta. Estamos. Entonces, eso es lo que quiere reflejar la NEF 15. Pues si tú recibiste un adelanto, y al recibir un adelanto, yo quiero que el usuario de información financiera exponga cuánto hubiese sido el gasto financiero que hubieses afectado en tu información financiera por este adelanto. Muy bien, 864. Pero también sabemos que esos 864 lo vas a recuperar ¿en dónde? En el cliente. Por lo tanto, tu precio de transacción hubiese sido, ¿cuánto? 28.864.000 y no 28 millones. ¿Entiendes el porqué de la lógica, no? ¿Entiendes el porqué de la lógica? Es por eso que, digamos, que si ya tienes este tipo de dinámica contable y tienes el porqué de la esencia económica que se realiza por esto, cuando yo entrego el departamento, ¿cuánto es lo que voy a reconocer por ingreso? Por ingreso, lo que voy a reconocer van a ser lo que indica la NIF 15, 28.864. Contra la cuenta por cobrar. Oye, si mi costo del departamento, ¿cómo voy a aplicar esto de acá? A estos 28 millones, sí, pero yo realmente voy a recibir no 28.864, por decir 28, sí. Cuando tú apliques, yo voy a cobrar el saldo. El saldo es estos 22.400.000. Es lo que voy a cobrar como saldo. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que aplicar también mi adelanto. Me adelanto esto y esto es mi adelanto que estoy aplicando contra la cuenta por cobrar. Y ya quedó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a exponer en los estados financieros? Si tú analizabas el comparativo de la información financiera en la NIC 18 y en la NIC 15, ¿qué tenías? En la NIC 18, tú tenías el ingreso, únicamente reconocía el ingreso por 28 millones, nada más. Digamos, para nuestro caso, estimamos el costo del departamento, un costo supuesto, es un supuesto que ya todos estos costos son 16 millones de supuesto, 16 millones. Entonces, acá no hay ni un margen, un gasto financiero, ni nada, simplemente digo, muy bien, mi resultado neto, ¿cuánto hubiese sido? Esto, bajo los ojos de la NIC 18. Pero bajo los ojos de la NIF 15, ¿qué te dice? El usuario de información financiera. Ah, acá tú tienes un gasto financiero. ¿Por qué? Por el adelanto recibido. ¿Dónde está el adelanto? Año 1, 564. En el año 2 que tienes, vas a reconocer un ingreso. ¿Por cuánto? El ingreso va a ser por 28.864. ¿Cuánto es el costo? Bueno, el costo supuesto son los 16 millones, ¿no? Pero ten en cuenta, Jim, pero si yo pongo esto de acá, ¿qué es lo que está pasando?